Cuando don Pedro vio el humo fino subiendo entre los carrizales al fondo de su hacienda, pensó que eran cazadores invadiendo sus tierras. Tomó su escopeta y fue a investigar. Pero lo que encontró en aquella casa abandonada lo cambiaría todo. Una mujer aterrorizada, una niña empuñando una vara como si fuera una espada y un bebé llorando de hambre. «No nos entregue, patrón», suplicó la mujer. Y allí, en ese momento, un hombre que pasó la vida entera demostrando que valía, finalmente entendió para qué servía todo lo que había construido. «Yo las voy a cuidar», dijo él, y con esas 5 palabras salvó no 3 vidas, sino 4, incluyendo la suya propia. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te mostrará que a veces Dios pone personas escondidas en nuestras tierras para curar heridas que ni sabíamos que seguían sangrando. Si crees en los nuevos comienzos, deja tu me gusta y acompáñame. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. Mujeres huyendo de matrimonios arreglados, hombres solitarios cultivando tierras sin nadie con quien compartir la cosecha, familias enteras escondiéndose en jacales abandonados para escapar de algún pasado que dolía demasiado cargar. El interior del país era vasto. Las leyes tardaban en llegar y mucha gente vivía en los espacios entre lo correcto y lo incorrecto, intentando apenas sobrevivir un día más. Fue en uno de esos rincones olvidados del mapa, donde el camino de terracería desaparecía entre cerros cubiertos de monte cerrado, que se encontraba la hacienda de don Pedro. No era la más grande de la región, pero era próspera, bien cuidada, con cercas firmes, ganado gordo pastando tranquilo y una casa de adobe y madera sólida que él mismo había ayudado a levantar tabla por tabla. Don Pedro tenía 43 años, hombros anchos de quien ha cargado peso toda la vida, manos callosas, rostro marcado por el sol y por una tristeza antigua que lo escondía tras una forma de hablar muy seca. Nunca se casó, nunca quiso compañía. Vivía solo en aquella inmensidad verde, como quien cumple una sentencia perpetua. Su rutina siempre era la misma: despertar antes de que el gallo cantara, café de olla bien cargado, bolillo de ayer, y luego salir a la faena pesada del campo, arreglar cercas, herrar becerros, arar la tierra, sembrar maíz, cosechar lo que se podía y vender en el pueblo lo que sobraba. Volvía al atardecer sudado, cubierto de polvo, se bañaba con una palangana en el cuarto del fondo, cenaba solo mirando a la pared y se acostaba temprano, porque al día siguiente todo empezaba igual. La casa, a pesar de ser grande, resonaba vacía, tenía muebles buenos, mesa puesta, despensa llena, pero faltaba lo principal. No había vida dentro de esas paredes, no había risas de niños corriendo en el patio, no había olor a pan dulce horneándose, no había voz de mujer llamando desde la cocina, no había nadie esperándolo al volver. Era como vivir dentro de un museo bien conservado, pero sin alma. Y don Pedro lo sabía, pero fingía no saberlo, porque admitir la soledad era aceptar que tal vez había desperdiciado todos esos años demostrando algo a personas a las que ya ni siquiera les importaba. Aquella mañana de jueves, el cielo amaneció limpio con ese azul profundo que solo tiene el campo, y el aire estaba fresco, oliendo a tierra mojada por el sereno de la noche. Don Pedro seguía por el camino que bordeaba el límite norte de la propiedad, donde los carrizales crecían densos y cerrados, creando casi una pared verde que separaba sus tierras del Monte Virgen. Era una parte que rara vez visitaba, pues allí no había pasto ni siembra, solo una vieja casa de arrieros que mantenía en pie por terquedad, pero que estaba abandonada hacía años. Antiguamente, cuando las recuas de mulas cruzaban la región llevando mercancía de un lado a otro, los arrieros paraban allí para descansar, comer y dormir una noche antes de seguir su viaje.
Pero los tiempos cambiaron, las rutas cambiaron, y la casa quedó olvidada, tragada por la maleza, con las ventanas sin vidrio, la puerta rechinando suelta en las bisagras oxidadas, y el techo con tejas faltando aquí y allá. Fue por eso que a don Pedro le extrañó ver entre las copas de los árboles una línea fina de humo subiendo lenta hacia el cielo. Humo significaba fuego, y fuego significaba gente. Sintió un apretón en el pecho, mitad irritación, mitad curiosidad. ¿Quién tendría el valor de invadir sus tierras e instalarse allí como si fuera el dueño? Cazadores furtivos, desertores del ejército, abigeos escondidos esperando que cayera la noche para atacar. Volvió a la casa al trote, tomó su escopeta, revisó que estuviera cargada y regresó decidido a expulsar a quien quiera que estuviera allí. El camino hasta la casa estaba cubierto de zacate alto y ramas bajas que le arañaban los brazos. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para ver la construcción, don Pedro se detuvo y observó. La puerta estaba cerrada, pero había señales claras de ocupación reciente. Ropa tendida en un mecate amarrado entre dos árboles, un balde de lámina al lado del pequeño pozo al fondo, leña apilada cerca de la entrada. Alguien había limpiado el patio alrededor, barrido las hojas secas, incluso plantado unas matas de col en un pequeño huerto improvisado al lado de la casa. Don Pedro se acercó despacio, escopeta firme en las manos, pero sin apuntar todavía a ningún lado. Se detuvo a pocos metros de la puerta y gritó con voz grave y autoritaria: «¿Quién está ahí dentro? Salgan ahora mismo con las manos donde pueda verlas». Hubo un silencio tenso. Después, un ruido de mueble siendo arrastrado a toda prisa, pasos apresurados, un llanto ahogado de bebé. La puerta se abrió rechinando y lo que don Pedro vio hizo que la rabia que sentía se esfumara en el acto. En el marco de la puerta, sosteniendo a un bebé pequeño contra el pecho con un brazo y empujando a una niña de unos 9 años detrás de ella con el otro, estaba una mujer joven, demasiado delgada, con el rostro pálido de quien no ha comido bien en mucho tiempo y ojos castaños abiertos de puro pánico. Su vestido era sencillo, remendado en varios lugares, sucio del camino y del hollín del fogón. El bebé lloriqueaba bajito, envuelto en un paño que debió ser blanco, pero ahora estaba gris de tanto uso. Y la niña fue lo que más le dolió. Estaba descalza, con un vestidito gastado, el cabello oscuro todo enredado, y sostenía en la mano una vara fina que apuntaba a don Pedro como si fuera una lanza. Sus ojitos estaban llenos de lágrimas, pero con una valentía desesperada de quien iba a defender a su madre y a su hermanita hasta el final, aun sabiendo que no tenía oportunidad alguna. «Por favor, señor», habló la mujer, con voz temblorosa pero firme. «No nos entregue, se lo suplico. No tenemos a dónde ir, no tenemos a nadie. Si usted nos echa, vamos a morir en el camino». Don Pedro bajó la escopeta despacio, sin quitar los ojos de la escena frente a él. Sintió que algo se movía allá en el fondo de su pecho, algo antiguo y olvidado, tal vez compasión, tal vez reconocimiento. «¿Quién es usted y qué hace en mis tierras?», preguntó intentando mantener el tono serio, pero sin poder esconder completamente la preocupación que empezaba a crecer. «Mi nombre es Elena», respondió ella rápidamente. «Estas son mis hijas, Lupita y María. Estamos huyendo de algo muy malo, señor. Vine a parar aquí sin querer. Pensé que la casa estaba abandonada, que a nadie le importaría. La arreglé, la limpié, no rompí nada. Solo necesitábamos un techo, solo eso. Le juro que no vamos a dar problemas». Su voz se volvía más desesperada con cada palabra. «Si usted quiere, yo trabajo, yo cocino, yo lavo, yo hago lo que sea necesario. Solo no nos eche, por el amor de Dios». Don Pedro miró a su alrededor. Vio la pobreza de aquellas 3 vidas resumida en media docena de atados de ropa amarrados con mecate, una olla vieja cerca del fogón improvisado,
un petate roto en el suelo sirviendo de cama. Miró de nuevo al bebé que lloriqueaba, a la niña que aún sostenía la vara con sus manitas temblorosas, a la mujer que lo encaraba con una mezcla de orgullo herido y súplica pura. Y de repente, sin entender bien por qué, don Pedro se recordó a sí mismo a los 19 años, expulsado de casa por su propio padre, caminando por los caminos sin rumbo, durmiendo bajo los árboles, con hambre, con frío, con rabia, pero principalmente con una soledad que dolía más que cualquier herida física. Recordó el desamparo, la sensación de no tener a nadie en el mundo entero a quien le importara si moría allí mismo, tirado a la orilla del camino como un perro callejero, y algo dentro de él, algo que había estado bajo llave y oxidado por años, cedió. «Baja esa vara, chamaca», dijo con voz más suave mirando a María. «No voy a lastimar a nadie aquí». La niña dudó, miró a su madre pidiendo permiso silencioso. Doña Elena asintió despacio y María bajó el brazo, pero no soltó la vara. Don Pedro dio un paso al frente, despacio, como quien se acerca a un animal asustado. «¿Tienen hambre?», preguntó. Doña Elena apretó los labios, el orgullo peleando con la necesidad, pero terminó asintiendo. «Hace 2 días que solo comemos yuca cocida y un puño de maíz tostado». Don Pedro sintió que el pecho se le apretaba. Cerró los ojos por un segundo, tomando una decisión que sabía que iba a cambiarlo todo, pero que aún así no podía evitar. Cuando abrió los ojos de nuevo, dijo con firmeza: «Recojan sus cosas. Se van a la casa grande conmigo. Allá hay comida de verdad, cama de verdad, agua limpia». Doña Elena abrió los ojos incrédula. «¿Lo dice en serio, señor?». Don Pedro asintió. «Lo digo en serio, y no es un favor, no es caridad». Respiró hondo. «Es lo que es correcto hacer». Doña Elena empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por su rostro sucio mientras apretaba a Lupita contra su pecho. La niña también empezó a llorar, pero ahora era un llanto de alivio, ya no de miedo. Don Pedro se dio la vuelta para darles tiempo de recomponerse y habló por encima del hombro. «Las espero aquí afuera. Cuando estén listas, síganme y no se preocupen por nada. Nadie las va a tocar mientras estén bajo mi techo». Escuchó el ruido de movimiento allá adentro, cosas siendo recogidas a toda prisa, sollozos ahogados. Mientras esperaba, don Pedro miró al cielo azul, a los árboles alrededor, al humo que aún subía fino de la chimenea, y por primera vez en más de 20 años sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado un propósito más grande que simplemente demostrarle a los fantasmas del pasado que él «¿Me lo está pidiendo?», preguntó ella con la voz casi apagada. Juan se rascó la nuca, apenado. «Sí, se lo estoy pidiendo, pero no es solo por eso». Doña Guadalupe respiró profundo, decidido a ser honesto hasta el final. «Pasé 20 años solo en este rancho levantando cercas, cuidando el ganado, juntando tierras, pero en el fondo solo estaba amontonando cosas alrededor de un agujero vacío. Desde que llegaron ustedes, despierto diferente. Hay risas en la casa, hay comida calientita esperando. Hay alguien a quien le importa si regresé bien de la faena. No le voy a mentir diciendo que es amor de novela porque apenas nos conocemos, pero es respeto, es cuidado, es ganas de que se queden. Y si casarnos por lo civil es la forma de asegurar que ustedes sigan aquí protegidas, entonces eso es lo que quiero hacer. Después, si un día usted se quiere ir, puede hacerlo. Pero mientras esté aquí, estará bajo mi protección con mi apellido, y nadie va a tener el valor de ponerle una mano encima». Guadalupe cerró los ojos y las lágrimas rodaron silenciosas por su rostro. María soltó su muñeca y corrió hacia su madre, abrazándole la pierna. «Mamá, yo no quiero regresar allá», dijo la niña con voz asustada. «Me gusta aquí, me gusta el tío Juan. Por favor, no dejes que nos lleven».
Aquello fue la gota que derramó el vaso. Guadalupe abrió los ojos, se limpió la cara con el dorso de la mano y miró directo a Juan. «Acepto», dijo firme. «Acepto casarme con usted, no por miedo, ni solo por protección. Acepto porque usted nos trató con dignidad cuando todo el mundo solo nos vio como un problema. Acepto porque en 12 días usted hizo más por mis hijas que su propio padre en años. Y si Dios tiene algún plan en todo esto, creo que pasa por el corazón de usted». Juan sintió que el pecho se le apretaba de una manera que no sabía explicar. Asintió, tratando de ocultar la emoción. «Entonces, está decidido. Mañana temprano voy a buscar al juez de paz. Nos casamos pronto, con papeles en regla, testigos y todo como debe ser. Y cuando esos matones aparezcan por aquí, se van a encontrar con una familia, no con una mujer que huye». Esa noche, Juan apenas pudo pegar el ojo. Acostado en su cama, mirando el techo de madera oscura, pensaba en la ironía de la vida. Su padre quería que se casara para juntar tierras y poder. Él se negó y lo corrieron de la casa. Ahora, años después, se iba a casar para proteger a alguien, para darle nombre y seguridad a una mujer y 2 niñas que ni siquiera eran de su sangre. Pero, extrañamente, esta vez la decisión no le pesaba. No se sentía como una prisión ni como un sacrificio. Parecía, por primera vez, que hacía lo correcto. Y cuando finalmente se quedó dormido, Juan soñó con el corredor lleno, con risas de niños resonando por el potrero, con una mesa abundante rodeada de gente a la que podía llamar suya. Soñó con la familia que eligió, no con la que perdió. Y despertó al día siguiente con la certeza de que, sin importar lo que viniera, iba a luchar para que ese sueño se hiciera realidad. El amanecer llegó demasiado rápido para quien había pasado la noche casi en vela. Juan se levantó antes de que el sol aclarara el horizonte. Preparó un café cargado y ya estaba montado en su caballo cuando los primeros rayos de luz cortaron el cielo. Iba a resolver aquello de la única forma que conocía, rápido, directo, sin dejar rendijas para que el destino cambiara de opinión. Dejó un recado corto en la mesa de la cocina diciendo que volvía antes del mediodía y partió al trote firme hacia el pueblo. El camino era largo, más de 2 horas de cabalgata, pero apenas sentía el vaivén en la montura. Tenía la cabeza demasiado ocupada con planes, con posibilidades, con la imagen de Guadalupe diciendo «acepto» y de María suplicando no volver. Esas 2 mujeres y ese bebé se habían convertido en menos de 2 semanas en lo más importante que tenía que proteger. Y lo iba a hacer, aunque tuviera que enfrentar al mismísimo diablo. El pueblo despertaba despacio cuando Juan llegó. Algunas tiendas de abarrotes abrían sus puertas, el olor a pan dulce salía de la panadería, las mujeres iban por agua a la fuente de la plaza y los hombres platicaban en la puerta de la barbería. Se fue directo a la casa del juez de paz, una construcción sencilla de adobe pintada de blanco, con ventanas azules al final de la calle principal. Tocó la puerta con firmeza. Quien abrió fue el propio juez, don Teófilo, un hombre ya entrado en los 60, de pelo ralo y canoso, con lentes pequeños en la punta de la nariz, pero con ojos vivaces que todavía veían lejos. «Juan, qué milagro», dijo el juez, esbozando una sonrisa. Juan entró, se quitó el sombrero y lo sostuvo con ambas manos frente al cuerpo. «Necesito un favor urgente, don Teófilo. Necesito casarme hoy». El juez se detuvo a mitad del camino y se dio la vuelta despacio. «¿Casarte?», repitió incrédulo. «¿Tú, Juan? El hombre que juró que nunca se pondría un anillo en el dedo». Juan asintió serio. Las cosas cambiaron. El juez estudió su rostro y vio que no era broma. «Siéntate y cuéntame bien». Juan se sentó en la silla de madera que rechinaba y le contó no todo, pero sí lo suficiente.
Habló de una mujer con 2 hijas que huía de un matrimonio violento, que se había refugiado en sus tierras y que era buscada por los pistoleros de su antiguo marido. Dijo que la única forma de protegerla legalmente era casándose con ella, para que la ley la reconociera como su esposa y ya no como propiedad del otro. El juez escuchó todo en silencio, moviendo los papeles sobre la mesa, pensativo. Cuando Juan terminó, don Teófilo se quitó los lentes, los limpió con la punta de la camisa y se los volvió a poner. Esto es serio, Juan. El matrimonio no es un contrato de arrendamiento de tierras que se deshace cuando se acaba la cosecha. Es para toda la vida ante Dios y ante la ley. ¿Estás seguro de esto? Juan no dudó. Estoy más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. El juez suspiró profundo. Está bien, voy a preparar los papeles, pero vas a necesitar testigos, al menos 2, y la muchacha tiene que estar presente para firmar también. No puedo casar a nadie en ausencia. Juan asintió. Vuelvo con ella antes del mediodía. Puede dejar todo listo. El juez ya estaba tomando la pluma y el tintero, abriendo el grueso libro de registros. Está bien. Cuando lleguen, lo resolvemos. Y Juan lo miró por encima de los lentes, serio. Espero que sepas lo que estás haciendo, porque después de firmar este papel ya no hay vuelta atrás. Juan se puso el sombrero. Sé exactamente lo que estoy haciendo, don Teófilo. Por primera vez en mi vida lo sé. Salió de ahí, pasó a la tienda y compró un vestido sencillo pero decente que la dueña guardaba para ocasiones especiales. Pagó más de lo que valía solo para asegurar que le quedara. Compró también un peine de madera tallada y un trozo de listón azul para el cabello de la niña. Y regresó al rancho cabalgando más rápido de lo que se había ido. Cuando llegó, encontró a Guadalupe en el patio tendiendo ropa lavada, a Rosita durmiendo a la sombra dentro de una canasta de palma y a María ayudando a su madre a exprimir los trapos. El corazón le dio un vuelco extraño en el pecho al ver esa escena tan común, tan simple, pero que significaba que la vida estaba sucediendo dentro de su rancho. Guadalupe lo miró, vio la expresión en su rostro y soltó el trapo que sostenía. ¿Pasó algo?, preguntó con la voz tensa por la preocupación. Juan bajó del caballo, amarró las riendas al poste y tomó el paquete con el vestido. Todo está listo. Hablé con el juez. Guadalupe tragó saliva, miró a sus hijas y luego volvió a mirarlo a él. ¿Hoy? Juan le extendió el paquete. Entonces arréglate. Compré esto para ti. No es un lujo, pero es honesto. Y para ti, María. Sacó del bolsillo el listón azul. Es para que te veas todavía más bonita. La niña tomó el listón con los ojos brillando. Era la primera vez que recibía un regalo en su vida. Guadalupe abrió el paquete dentro del cuarto y desdobló el vestido con cuidado. Era sencillo, de manta, con pequeñas flores bordadas en el cuello, mangas largas y falda amplia. No era un vestido de novia de cuento de hadas, pero era digno, estaba limpio y olía a nuevo. Se lo puso frente al cuerpo, mirándose en el espejo pequeño y estrellado colgado en la pared, y por primera vez en años sintió que tal vez todavía podía ser una mujer de verdad, no solo una madre que huye, no solo una sombra aterrorizada. Pasó la mano por la tela despacio, sintiendo la textura, y dejó que las lágrimas cayeran, porque ahí, en ese cuartito prestado, sosteniendo un vestido que un hombre bueno le había comprado para casarse sin exigirle nada a cambio, más que la oportunidad de protegerla, Guadalupe sintió por primera vez que tal vez Dios no se había olvidado por completo de ella. Se cambió de ropa, se peinó como pudo y se sujetó el cabello. María se puso el listón azul y se quedó dando vueltas frente al espejo, sonriendo de una forma que Guadalupe no veía desde hacía meses. Partieron hacia el pueblo poco después de la comida. Juan iba al frente en el caballo, Guadalupe montada en la grupa sosteniendo a Rosita en brazos y María sentada delante de él,
agarrada a la montura. El camino era largo, pero nadie se quejó. María se la pasó señalando los pajaritos que cruzaban el cielo, las flores del campo y todo lo que veía, con ese encanto de niña que estaba redescubriendo el mundo sin miedo. Cuando llegaron al pueblo, ya era media tarde. El sol calentaba, la plaza tenía poca gente, y las miradas curiosas siguieron al grupo mientras Juan ayudaba a Guadalupe a bajar del caballo. No le importaron los chismes ni las caras de sorpresa, solo le ofreció el brazo a ella, quien lo aceptó un poco apenada, y caminaron juntos hasta la casa del juez. Don Teófilo ya los esperaba, arreglado con saco oscuro y corbata, con los papeles listos sobre la mesa. Había traído a 2 testigos, vecinos de confianza, que habían aceptado firmar sin hacer preguntas. «Llegaron», dijo el juez sonriendo. «Entonces, vamos pronto con esto antes de que alguien cambie de opinión». Juan y Guadalupe se pusieron frente a la mesa. María se quedó al lado de su madre, cargando a Rosita con cuidado, seria, como si entendiera la importancia de ese momento. El juez abrió el libro, mojó la pluma en la tinta y comenzó a leer con voz pausada los términos del acta de matrimonio. «Juan Augusto Silva, ¿acepta usted a Guadalupe María como su legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Hasta el camino de terracería ya era de asfalto, el pueblo había crecido y se había convertido en una ciudad pequeña. Pero la casa principal, esa de madera que don Sebastián ayudó a construir, seguía bien cuidada. La familia decidió mantenerla como estaba, como un memorial, como el recuerdo de donde empezó todo. Y cada año, en el aniversario luctuoso de don Sebastián, todos se reunían ahí. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, una multitud de gente que existía porque un día un hombre solitario decidió no correr de sus tierras a 3 personas asustadas. Doña Mariana, ya mayor, con el cabello canoso pero los ojos todavía llenos de vida, era quien siempre les contaba la historia a los más jóvenes. Se sentaba en el porche rodeada de niños curiosos y siempre empezaba igual. Todo comenzó con un hilo de humo subiendo entre los magueyales, y contaba cada detalle: la varita en su mano, el miedo de su madre, la bondad del hombre que pudo haberlos echado, pero eligió protegerlos. Ese matrimonio por protección que se convirtió en amor de verdad, los pistoleros en el camino, los años felices, el legado que dejó. Los niños escuchaban fascinados, haciendo preguntas, queriendo saber más. Y doña Mariana respondía todo con paciencia, porque sabía que esa historia no era solo sobre el pasado, era sobre el futuro. También era sobre enseñar que la familia no es solo de sangre, es una elección. Es sobre mostrar que un solo acto de bondad puede cambiar no una vida, sino generaciones enteras. Era sobre demostrar que vale la pena abrir la puerta incluso cuando el mundo te dice que le pongas seguro. Y ella sonreía con los ojos llorosos. Lo recuerdo como si fuera ayer, mi hijo. Recuerdo el susto que me llevé cuando se me salió la palabra. Pero recuerdo todavía más la forma en que él me miró después, como si yo le hubiera dado el regalo más valioso del mundo. Y era verdad, porque se lo había dado. Le había dado la oportunidad de ser padre, de ser necesario, de ser amado. Le había dado un propósito a una vida que estaba vacía. Le había dado una familia a quien pensaba que iba a morir solo. En la pared de la sala, enmarcada y protegida por un vidrio, todavía estaba el acta de matrimonio original, amarillenta por el tiempo, con la tinta ya medio borrosa, pero todavía legible. A los niños les gustaba ver las firmas, imaginar cómo fue aquel día, los nervios, la esperanza, el amor naciendo. Y al lado del documento, una fotografía antigua tomada años después de la boda, cuando el fotógrafo ambulante pasó por la región. En ella, don Sebastián y doña Elena aparecen serios, como era la costumbre en ese entonces, pero si uno mira con atención,
Se alcanza a ver en la comisura de su boca casi una sonrisa, y en la mano de ella, puesta sobre el hombro de él, una intimidad que la pose formal no logra esconder. Detrás de ellos, Rosa María y Miguel Ángel de niños, y al lado el resto de la familia que todavía estaba por venir. Esa foto era más que un registro, era la prueba de que los milagros existen, que los nuevos comienzos son posibles, que el amor verdadero no necesita un inicio perfecto, solo necesita corazones dispuestos a intentarlo. Y hoy, mientras me escuchas, mientras esta historia llega a tus oídos a través del tiempo y la distancia, quiero hacerte algunas preguntas que no me dejan en paz. ¿Cuántas bendiciones has confundido con invasiones? ¿Cuántas veces alguien apareció en tu vida necesitando ayuda y pensaste primero en las complicaciones, en los problemas, en los riesgos, antes de pensar en la oportunidad de hacer el bien? ¿Cuántas puertas cerraste con llave por miedo, por cansancio, por pensar que ya tenías demasiados problemas propios como para cargar con los de alguien más? Don Sebastián pudo haber corrido a esa familia. Tenía todo el derecho. Eran sus tierras, su casa, su vida. Pero él eligió diferente. Eligió ver más allá del humo, más allá del miedo, más allá de su propia soledad. Y al hacer eso, no salvó 3 vidas, salvó 4, porque él también se estaba muriendo por dentro, solo que aún no lo sabía. Se estaba ahogando en silencio, entre cercas bien hechas y ganado gordo, pero sin nadie con quien compartir. Y cuando abrió esa puerta, cuando dijo, «Yo los voy a cuidar», en realidad estaba diciendo, «Por favor, déjenme cuidar de alguien, déjenme ser necesario otra vez, déjenme tener un motivo para despertar mañana». Don Sebastián vivió 43 años tratando de demostrarle su valor a un padre que lo rechazó. Se gastó décadas enteras construyendo un patrimonio para demostrar que valía algo. Pero fue solo cuando dejó de querer demostrar y empezó a amar que descubrió quién era realmente. Descubrió que su valor no estaba en las hectáreas de tierra, sino en la mesa llena, rodeada de familia. No estaba en el tamaño del rebaño, sino en el tamaño del corazón, que todavía era capaz de abrirse. No estaba en ganarle a su padre en una competencia imaginaria, sino en ser el padre que él mismo nunca tuvo. Y eso, mi amiga, es una lección que a veces nos toma la vida entera aprender, o peor aún, que nunca aprendemos. Pasamos tanto tiempo tratando de demostrar, de impresionar, de ganar, que se nos olvida simplemente amar, se nos olvida abrir la puerta, se nos olvida decirle «yo te voy a cuidar» a quien necesita escucharlo. Y al final, cuando la vida se está acabando, no son las cercas que construimos lo que importa, son los abrazos que dimos. No es cuánto juntamos, es cuánto compartimos. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, si te hizo repensar alguna puerta que ha estado cerrada por demasiado tiempo, si te trajo el recuerdo de algún nuevo comienzo en tu propia vida, o de alguien que fue tu Don Sebastián en un momento difícil, te pido que te suscribas aquí al canal Relatos del México Rural. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para volver a empezar. Que la familia es una elección, que el amor verdadero puede nacer de las formas más inesperadas. Y cuéntame en los comentarios, porque quiero saber de verdad. ¿Alguna vez fuiste rechazado por quien debía amarte? Y lo más importante, ¿dejaste que eso te endureciera o te enseñó a amar de forma diferente? ¿Alguna vez le abriste la puerta a alguien que el mundo decía que dejaras afuera? Porque a fin de cuentas, la mayor venganza contra quien te rechazó no es el éxito material, es la felicidad construida con quienes elegiste llamar familia. Es mirar atrás y ver no lo que perdiste, sino lo que ganaste al abrir el corazón de nuevo. Y déjame decirte una última cosa antes de terminar. Si estás pasando por un momento difícil ahora, si te sientes rechazado, solo, pensando que no hay ningún lugar en el mundo para ti, ¿te acuerdas de esta historia?
Recuerdas que doña Elena estaba huyendo, asustada, sin tener a dónde ir, durmiendo en una casa abandonada, pensando que iba a morir en el camino con sus hijas. Y de repente apareció un hilo de humo, apareció un hombre, apareció una puerta abierta. ¿Recuerdas que don Sebastián estaba vacío por dentro, construyendo un patrimonio, pero muriéndose de soledad, pensando que iba a terminar su vida sin haber sido amado de verdad? Y de repente apareció una familia escondida en sus tierras. Apareció una oportunidad de volver a empezar. Dios tiene una forma muy particular de juntar a personas rotas para que se curen juntas. Él no siempre manda al príncipe azul en su caballo blanco o al hada madrina con su varita mágica. A veces manda un hilo de humo entre los magueyales. A veces manda a alguien desesperado tocando a tu puerta. A veces usa lo que el mundo llama problema para darte la solución que ni siquiera sabías que estabas buscando. Así que no te rindas, no le pongas candado al corazón, no te endurezcas al punto de no reconocer la bendición cuando venga disfrazada, porque tu historia todavía se está escribiendo y el mejor capítulo puede estar justo ahí, esperando a que tengas el valor de dar la vuelta a la página y decirle que sí a lo inesperado. Quédate con Dios y hasta la próxima historia aquí en Relatos del México Rural.